Hola, ¿qué tal? Soy Casas Uribe Nadia Guadalupe del Grupo 4 y el día de hoy les voy a hablar acerca de temas como fuentes del derecho, tipos de normas y principios del derecho, entre otros temas. Comencemos con la jerarquía de las normas. La jerarquía de las normas eh, se podría decir que primero se encuentra la Constitución, posteriormente tratados internacionales, leyes federales y reglamentos. Pero sabemos que esto queda nulo ante el bloque de constitucionalidad. Es decir, el bloque de constitucionalidad permite que se apliquen, por ejemplo, en casos particulares de nivel local o federal, los tratados internacionales, la Constitución, entre otros. Es decir, esto a favor de la reforma del 2011, donde en el artículo primero institucional también podemos agregar que este indica que se deberá tomar la mejor decisión que favorezca a la persona, es decir, a partir del principio pro persona. Ahora, cuando hablamos de normas, hablamos de un sistema jurídico. Un sistema jurídico está compuesto de normas jurídicas. Lo que hace una norma jurídica es su coactividad y su coercitividad. Los tipos de normas, hay normas de muchos tipos, pero en el caso del derecho usamos las normas jurídicas. Las normas jurídicas, existe algo llamado conflicto de normas, donde está conflicto de normas en el espacio o conflicto de normas en el tiempo. Cuando hablamos de conflicto de normas en el espacio, quiere decir que están entrelazados diversos estados o bien países. Es decir, podemos ejemplificar que una persona resida en el estado mexicano, pero esta cuente con diversas nacionalidades, así como esta esté casada con alguna persona que viva en el extranjero y tenga bienes allá. Es decir, se implican diversos sistemas jurídicos y conforme al derecho internacional se llevará a cabo una resolución. También tenemos el conflicto de normas en el tiempo, que quiere decir cuando una norma tiene retroactividad, es decir, se aplica, o sea, esta ya quedó nula, pero se sigue aplicando a los casos particulares que entraron dentro de esta norma. Ahora, hablando de fuentes del derecho, tenemos la Constitución. La Constitución limita y da poder. Asimismo, para renovar una constitución o bien erradicar o borrar una constitución, se requiere una nueva constitución. Otra fuente importante del derecho es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación del derecho, es decir, todas las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede ser por precedentes o por contradicción de tesis, entre otras maneras. Asimismo, tenemos los principios generales del derecho, que también son fuente del derecho. Tenemos los principios generales, son las bases con la cual los jueces pueden interpretar el derecho de la mejor manera. Es decir, podemos ejemplificar algunos de los principios como a cada quien lo que le corresponde o sin delito, sin ley no hay delito. Estos sirven para poder darle solución a una controversia o bien hacia dónde tienen que dirigirse los jueces cuando no tienen claro lo que deben de hacer. También tenemos una subdivisión en los principios categóricos. Los principios categóricos, estos no requieren de un factor externo. Los principios categóricos hipotéticos sí requieren de un factor externo. Cuando hablamos del derecho, también existen dos vertientes importantes. Podemos hablar acerca de la ética. La ética estudia la moral y si nos vamos desde ese lado, tenemos la perspectiva justnaturalista. Los justnaturalistas dicen que los derechos son naturales, pero estos se van hacia que los derechos tienen una presencia propia. En cambio, también tenemos una perspectiva positivista. El positivismo tiene que ver con la norma jurídica y la teoría general del derecho. Es decir, estas no toman en cuenta en sí la existencia de los derechos, ya que los positivistas los toman como si estuvieran presentes, es decir, pudiéramos verlos o sentirlos, pero así no funcionan las cosas. Ahora bien, no, no debe de estar el derecho
ni de un lado ni del otro, sino de tener ambas perspectivas en la toma de decisiones de los jueces. Es decir, la toma de decisiones de los jueces debe estar basado en diversas ramas, que es lo que ya permite el artículo primero constitucional. No solamente guiarse por la normativa jurídica o bien por este paradigma jurídico, sino que puede tomar otras vertientes como la filosofía, la psicología, la ética, entre otras ramas para dar la mejor resolución a la persona. Podemos decir que los derechos humanos han tenido una gran trascendencia en este proceso, ya que conforme a las reformas y a los principios, actualmente el derecho se basa en la elección de lo mejor para la persona a partir de los derechos humanos, cosa que anteriormente no se hacía en esta versión positivista. Muchas gracias.